Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos, es un gusto, un placer saludarlos, un domingo más, aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo y es domingo 17 de agosto de este 2025, 8 en punto de la noche, y estamos más que preparados. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, en compañía de Milena como todos los domingos. Milena, ¿cómo te va? Bien, gracias, un abrazo a la distancia. Aquí estamos nuevamente, pastor, un domingo más, como dice usted. Ahorita le pasamos donde usted nos puede escribir y mandar algún mensajito. Así es, bueno, ahorita vamos a saludar a toda la gente que nos honra, Mile, acompañándonos domingo a domingo dentro y fuera de Costa Rica. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que esta horita nos rinda y podamos transmitir, que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a toda verdad, ¿no? Como es el anhelo en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta linda noche por esta oportunidad más que nos regalas a través de Radio Urbano, a través de estas ondas radiales, de poder llegar a tantas personas que sabemos que nos acompañan dentro y fuera de Costa Rica, con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor. Refrigerio para nuestros huesos es tu palabra, Señor. Así es que los invito a todos a que dispongamos nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, a recibir el consejo que tiene Dios por medio de su palabra para cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es. Bueno, como les decía, estamos en la página urbano106.com. Ahí usted entra en el chat en vivo y nos manda su nombre, donde nos está escuchando, y aquí después vamos a leer esos mensajes. También tenemos un WhatsApp, pastor, 6065-1059. Ahí usted puede mandar su mensaje de texto, no puede ser audio porque no podemos leerlos. Entonces, 6065-1059, ahí estamos presentes. Así es, y bueno, obviamente también si está fuera, ¿no? Por el urbano106.com. Bien, si está fuera del país. Fuera del país, bueno, si está fuera del país le pone un signo más, 506-6065-1059, y ahí nos manda su reporte, su mensaje, su saludo. Bueno, y bueno, antes de arrancar, también saludar a todos nuestros amigos, hermanos ahí en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en San Carlos, en La Leticia, en Guapiles, la cárcel de mujeres. A todos ellos un abrazo, animarles. No es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar, tiempo de seguir adelante. Y bueno, vamos a arrancar, Mile. Bueno, hoy les traemos un tema como todos los domingos, siempre tratando de apoyados en la palabra y los consejos que están ahí, nosotros podamos hacerlo vivencia, que de eso se trata, ¿no? Básicamente, a veces la vida cristiana puede tornarse aburrida para muchos, Mile, porque muchas personas creen que el ser cristiano se limita solamente a leer y leer y leer la Biblia, que es importante, obviamente. Pero si usted solamente lee y no vive, pues no va a poder disfrutar, no va a poder probar las mieles del evangelio, ¿no? Como va a ser más duro, ¿no? Exacto, entonces, y peor si usted trata de llevar una vida cristiana sin ser cristiano, ¿no? Que lo hemos dicho aquí, no hay nada más difícil, aburrido, no hay nada más tormentoso que tratar de llevar una vida cristiana sin ser cristiano, ¿no? Entonces, qué importante es que uno siempre utilice los mensajes de la palabra para pesarse, examinarse y saber si realmente uno está en la fe, que es el consejo de la palabra. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema ligado a todo eso, y veníamos pensando en eso. Miren, en estos días que estuvimos en el discipulado que tenemos los martes con un grupo de hermanos ahí que nos conectamos por Zoom los martes a las 7:30 de la noche. De pronto las personas que estén interesadas en sacar un espacio martes a las 7:30 de la noche, escríbame 87725957 y dígame, pastor, quisiera participar de los discipulados, y bueno, ahí lo integramos al grupo. Y estuvimos hablando en estos días de Salomón, ¿te acuerdas? Sí. Un hombre muy sabio. Y vamos a estar hablando algo de lo que él desarrolló y una tremenda enseñanza que nos dejó él en el libro de Eclesiastés, para que ustedes, los que les gusta tener Biblia a la mano, pues téngalo ahí separadito, el libro de Eclesiastés. Y como decías tú, que descrestó el Señor. Sí, imagínate. Bueno, descrestar es una palabra muy colombiana, ¿no? O sea, Salomón descrestó a Dios, o sea, lo impresionó. Lo impresionó. Porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y él esperando que le pidiera tantas cosas que uno dentro de su naturaleza humana podría pedirle. Imagínate que Dios te diga a uno, pídeme lo que quieras, ¿qué no le podría uno pedir a Dios? Sí. Y él solamente le pidió sabiduría, ¿no?
Entonces, bueno, antes de meternos allá y entrarnos allá, pues empecemos hablando del tema de la felicidad. Mire, yo creo que la felicidad es uno de los anhelos más grandes que uno como ser humano persigue, ¿cierto? Decir, pues, o sea, yo creo que todos, moros y cristianos, pecadores, cristianos y de todo tipo de personas que hayan, en el fondo siempre anhelamos ser felices, ¿no? O sea, y a veces, yo no sé si, bueno, hay una película, mire, que se llama En búsqueda de la felicidad, de Will Smith, pronuncié bien, ¿sí o no? Will Smith, donde es la historia de un señor ahí que anda con el hijo, un niño pequeño, andan vendiendo un aparato bien raro que nadie se los compre, entonces sufre, andan de albergues, andan mendigando, lloran, es muy triste, realmente muy dramática, y así se llama, En búsqueda de la felicidad, y al final de la película vemos que el hombre por fin logra obtener la felicidad cuando consigue ese trabajo que él anhelaba tanto, ¿no? El trabajo de los sueños. Pero eso fue al final de la película, mire. Entonces, en todo el transcurso de la película, en búsqueda de la felicidad, pues al final es una vida llena de amarguras que se dan en medio de esa búsqueda como tal, ¿no? Entonces, las parejas también se casan dizque para buscar la felicidad. Sí, y lo más tremendo es que se le va a uno la vida en búsqueda de la felicidad, sí, y a veces sin disfrutar lo que uno tiene, que uno podría, por eso es que la palabra dice, gózate con lo que tienes, o sea, si más adelante tienes algo mejor, pues qué bueno, ¿no? Pero por ahora gózate con lo que tienes. Entonces ahí hay algunos términos que valdría la pena definir, mire, por ejemplo, lo que es la alegría. La alegría, a nosotros nos gusta definir las palabras para que después la gente no diga, pastor, pero es que pensé que estábamos hablando de otra cosa. No, las definimos. ¿Y dónde sacamos las definiciones? En los diccionarios normales, ¿no? La alegría, mire, es ese sentimiento la alegría es ese sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta definición, el estar alegre depende de que a uno le suceda algo favorable, ¿no? Porque nadie va a estar alegre, feliz cuando sucede una tragedia, todo eso, ¿no? Entonces la alegría depende de eso, ¿no? Ahora, la felicidad, que era lo que estábamos hablando ahí, la felicidad es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Entonces mire que tanto la alegría como la felicidad dependen de que el entorno que a uno lo rodea sea favorable, ¿no? Sea algo bonito, ¿no? Entonces, básicamente están sujetas a eso, a que sea favorable, a que uno pueda disfrutar, y entonces por eso es que uno emboza una sonrisa, ¿no? Aunque uno no necesariamente todo el que se ríe está feliz, ¿no? Pero que dice a veces, río por no llorar. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso, Mile, como la alegría, la felicidad y lo contrario de la alegría, que es la tristeza, dependen del entorno, dependen del estado de ánimo. Por eso la Biblia no nos aconseja, o el mismo Pablo era alguien que hacía mucho énfasis, de que ni siquiera sintamos alegría, ni felicidad, ni tristeza, sino que sintamos gozo. Decía, gócense, gócense, porque el gozo es experimentar la alegría y la felicidad, pero ya no por las circunstancias de la vida, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Es decir, la felicidad y la alegría espiritual que produce el amor de Dios en el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo. Entonces, el gozo, Mile, no depende del entorno, no depende si la circunstancia es adversa, si es favorable, no. Por eso Pablo decía, yo me gozo en las dificultades, y por eso la Biblia dice, el día que usted esté bien, pues gócese, y el día que haya adversidad, pues no sé qué, simplemente medite, reflexione, considere, pero nunca deje de sentir gozo. ¿Por qué? Porque lo que a uno le produce gozo es la presencia de Dios en la vida de uno. Estemos con plata, sin plata, enfermos, sanos, libres, prisioneros, pero prisioneros en una cárcel, no prisioneros del pecado, porque ahí no puede haber ningún tipo de gozo porque no hay presencia de Dios. Solteros, casados, bueno, gócese con lo que tiene, ¿no? Entonces, en línea a esas definiciones, pues vamos a estar haciendo un recorrido muy rápido. Pensamos, ojalá el tiempo nos alcance para hacer un recorrido por el libro de Eclesiastés, que si usted que me oye no ha leído el libro de Eclesiastés, qué bueno que lo lea, ¿no? Porque es un manual de vida, mire, básicamente, ¿no? Escrito por, como hablamos ahora, Salomón, el predicador, bueno, después de nuestro Señor Jesucristo, pues la persona más sabia que ha existido, digámoslo así, un hombre extremadamente rico, porque el Señor le dio, aparte de la sabiduría, le dio muchas riquezas. Imagínate, sabio y rico, mire, qué combinación tan tremenda, ¿no? Entonces, a este libro de Eclesiastés, mire, como decía ahorita, le han llamado el libro del predicador, ¿no? Así le han llamado, ¿no?
Y entonces vamos a ver que al final del libro Salomón llega a una conclusión, mire, cuando dice que todo en esta vida, ¿qué? Es vanidad de vanidades. Todo es vano, ¿no? Todo Básicamente. Es vano, todo es pasajero. ¿Algo vano qué es? Algo vano es algo que no tiene valor, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿y cómo supo Salomón? ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? Con la vivencia que tuvo. Por medio de su vivencia, ¿no? Por medio de su experiencia personal. No es que nadie se lo contó ni le dijo, oye, Salomón, te cuento algo, te doy un volado. No. Todo es vanidad en esta vida. No, él no le contaron. El hombre lo vivió, ¿no? Y precisamente lo deja plasmado en este libro que se compone de 2 partes, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Y hay unos términos muy repetidos ahí, que es el término vanidad, Sí. que ahorita lo vamos a definir. Y el Como término 40 y el veces. término debajo del sol, mire. Sí, también. Bajo del sol aparece como 28 veces en el libro. Se refieren a lo que vivimos aquí, ¿no? Aquí este sistema. Nosotros estamos ahorita en la radio bajo el sol, Bajo ¿no? el Pues sol. en lo que vivimos aquí, mañana yo tengo que ir a trabajar bajo el sol y voy a ir a regar el césped. Un saludo para Josué ahí. Bajo del sol, ¿no? En todo ese asunto, ¿no? Entonces, cuando Salomón habla de bajo del sol, está hablando de todo lo que vivimos aquí en este mundo terrenal. Y de eso es que se trata el libro precisamente, porque Salomón nos está expresando ahí todo lo que él probó, mire, en la vida. Y todo lo que la vida le puede ofrecer a uno, él lo pudo disfrutar y lo pudo experimentar. Por ejemplo, si usted busca en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 4, ahí nos está diciendo a él que él experimentó todo lo que son riquezas. Mire, nadie podía superarlo a él en lujos. En lujo. Él ahí expresa todo lo que él vivió en cuanto a riquezas, ¿no? En Eclesiastés 1.3 se habla de la sabiduría. Todo el mundo sabía lo sabio que era Salomón. Y de hecho venían desde muy lejos solo para escucharlo hablar, nada más, ¿no? Por allá en Eclesiastés 1.2 se habla de la fama que él tenía. Era un rey, era el más famoso de ese tiempo, o sea, su fama había trascendido fronteras como tal. En Eclesiastés 2.1 habla de la alegría que él experimentó también, en el 2.3 hasta el alcohol, el vino y todo eso. Y en muchos otros pasajes, pues habla de lo que él también tenía infinidad de mujeres también, Mile. O sea, Sí. tenía todo un concubinato y esposas y todo eso, ¿no? Entonces, Como mí. ahí vemos que experimentó todo lo que la vida le puede dar a uno, sabiduría, fama, riquezas, Mujeres. alegría, mujeres, bueno, tantas cosas juntas, ¿no? Ujú. Por eso es que decimos que él llegó a esa conclusión no porque le contaron, sino porque él lo vivió. Entonces, el libro de Eclesiastés básicamente se compone en 2 partes, ¿no? Uno podría decir que los primeros 7 capítulos describen todas esas cosas mundanas debajo del sol, digamos, Debajo todo del lo que sol. ocurre debajo del sol, que precisamente Salomón, el predicador, pues en las cuales él trataba de hallar contentamiento, mire. Exacto. El contentamiento, que también Pablo usa eso cuando él dice, yo he aprendido a tener contentamiento. Así es. El contentamiento es esa capacidad que tiene uno de adaptarse a las circunstancias, mire, Ujú. todo cambia, ¿no? O sea, Sí. Pablo decía, yo aprendí a tener contentamiento, ¿por qué? Porque yo sé lo que es aguantar hambre, yo sé lo que es comer, yo sé lo que es tener la abundancia, la cárcel, escasez, yo sé en lo la que es estar en cárcel. la cárcel, yo sé que es estar libre, yo sé que es estar enfermo, yo sé todo eso. Ujú. Y por eso yo he aprendido a tener contentamiento. Sí. Y como aprendí a tener contentamiento, Sí, me entonces gozo. Pablo lanza una frase poderosísima que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿no? fortalece. Pero no es que la dijo por decirla, porque todo el mundo dice, Ujú. ¿cómo dice Eclesiastés 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sacan No es en Eclesiastés, no, Filipenses. Filipenses. Antes de que me escriban, pastor, ¿cómo que Eclesiastés? Me confundí porque Filipenses. estamos hablando. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me salió en verso sin hacer esfuerzo. Entonces, no es que uno lo diga por decir, no, Pablo lo dijo, ¿por qué? Porque lo vivió, ¿no? Es que ese contentamiento, pastor, es lo que nosotros podemos llegar a sentir ya como llenando un vacío, porque a veces nosotros queremos una cosa, bueno, la tenemos y ya creemos que ya ese vacío está, pero no, mentira, seguimos buscando el vicio, la mujer o el hombre, y no tenemos ese contentamiento que lo que está hablando ahora Pablo. Yo me gozo del contentamiento en cualquier circunstancia. Correcto. Y Ajá. que ese era el contentamiento precisamente que Salomón nos habla en los primeros 7 capítulos, de todo lo que él vivió. Ajá. Y él trataba de sentirse pleno con eso. Pleno. Pero al final, sabemos, ya les adelantamos el final, Ujú. que él encontró que todo eso era vanidad, miren. Vanidad Era de una vanidades. diversión temporal, y que sin Dios
realmente no tiene ningún propósito disfrutar de tantas cosas, ¿no? Sin Ajá. Dios no vale la pena. Por eso es que también hay un versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todo, mire, si al final pierde su alma? No le Su sirve de alma. nada, ¿no? Y entonces al final, mire, del capítulo 8 al 12, ya él comienza, a raíz de esa vivencia, Ujú. comienza a dar una serie de sugerencias y comentarios de cómo debería vivirse la vida, ¿no? Y al Sí. final, obviamente es que llega a esa conclusión de que sin Dios, pues no hay, de verdad no hay ningún tipo de significado ni el por qué vivir realmente, ¿no? Y Ujú. entonces llega a unos consejos bien tremendos cuando dice que que le recomienda obviamente a la gente que reconozcan a Dios en su juventud, o sea, Sí. aprovechen en sus tiempos buenos, Bueno, reconozcan a Dios sí. y sigan su voluntad, hagan la voluntad de Él, ¿no? Básicamente. Y entonces, este libro de Eclesiastés, que no es tan largo, son 12 capítulos, 12 capítulos. ofrece en definitiva una oportunidad de Sería entender, bueno que lo leyera. mire, Ajá. ese vacío y esa desesperación con las que luchan todas esas personas que hoy por hoy Sí, están no, buscando. no viven, mire, sino que sobreviven. Y están buscando todos los días. Todos Eso, los tratan días de llenar esos ese- vacíos que sí. realmente nada se los va a llenar. Entonces, Ajá. dése una oportunidad. De pronto usted que siente que tiene vacíos y todo, lea el libro de Eclesiastés para que usted vea la historia de un hombre que lo tuvo todo y que al final nada de eso le llenaba. Entonces, el tema de la vanidad, mire, Ujú. todo es vanidad, ¿no? Pero Sí. ¿qué es la vanidad? Porque Exacto. algunos podrían decir, pastor, pero ¿y es que la vanidad es mala? Bueno, le voy a definir lo que es la vanidad. La vanidad se define como la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Es el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Eso es la vanidad, mire. Vanidad. Cuando uno, ahora sí dirá, pastor, pero no es bueno que uno haga alarde de sus dotes, de sus fortalezas, sí, está bien, pero cuando eso es excesivo y uno busca el ser admirado por los demás, eso se convierte en vanidad, que es lo que Salomón está diciendo ahí. Al final, cuando uno trata de llevar una vida sin Dios, ignorando los consejos de Dios y tratando de imponer su propia opinión, no Ajá. seas sabio en tu propia opinión, qué fácil es caer en la vanidad, en volverse un vanidoso, en creer que uno lo puede todo. Y sabiendo Dios, mire, que el ser humano por naturaleza tiende a la vanidad, porque uno por naturaleza, la naturaleza humana de uno lo quiere llevar a que uno sea admirado por los Sí, demás. ajá, Pero cuando el pueblo narcisista. iba para la tierra prometida, le dijo, vea, ustedes cuando lleguen allá no vayan a caer en la vanidad, y no vayan a creer que ustedes son, Los- como dicen aquí en Costa La Rica, última son Coca- cargas. Sí, la última Coca-Cola del Eso, no vayan a desierto. creer que ustedes no, acuérdense dónde de han no salido? olvidarse de mí. dónde los he sacado. Exacto, ¿no? Entonces, Ajá. el libro de O sea, Eclesiastés, pastor, ajá, y una mujer que se cuida y que es vanidosa. ¿Qué pasa? es que ese es el tema, mire, que Ajá. no es que esté mal arreglarse Y y acomodarse. tener cuidado de su presentación personal, porque acuerda que nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro cuerpo. Ajá. El problema es, siempre, mire, el asunto en todo es cuál es la intención en el corazón, o cuál es la intención con la que se hace. Ajá. Ya si una mujer se arregla de una manera exagerada para tratar de atraer la atención de gente que no tiene nada que ver con ella, eso es caer ya en vanidad, ¿no? Cuando las mujeres son muy bonitas, porque hay mujeres que tienen Su atractivo. su atractivo y todo eso, y tratan de resaltarlo de una manera excesiva, aprovechando de eso para ser admiradas y que todo el mundo, como dice, caigan a sus Atracción. pies. Ajá. Eso es vanidad ya, ¿no? Pero no es que esté malo uno arreglarse y mantener. Además, es un deber de nosotros cuidar nuestro cuerpo y nuestra Así presentación es. personal como tal. Pero bueno, vamos a ir viendo unos consejos para que ustedes vean todos los consejos que hay en Eclesiastés. De todo tipo, mire. De todo. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 3 es un capítulo en Eclesiastés que trata mucho sobre los tiempos. Ajá. Que a uno le dice, mire, siempre que si uno va a un velorio le dicen, pastor, ¿usted puede compartir una palabra? Bueno, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Si es una boda, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Si es un grado, mire, todo tiene su tiempo. Entonces se presta para mucho. ¿Por qué? Porque en esta vida, mire, Ajá. todo tiene su tiempo. Para todo hay un tiempo en esta vida. Lo más importante no es que todo tenga un tiempo, sino es identificarlos. ¿Identificar los tiempos para qué? Sí, pues para poderlos disfrutar. Para poderlos disfrutarlos. aprovechar. Exacto. Porque hay cosas, cuando uno identifica los tiempos, uno se da cuenta que hay cosas para las cuales ya no hay Ya tiempo. no Ya hay se fue el tiempo. tiempo. Por ejemplo, yo a la edad que tengo, mira, hay cosas que ya no puedo hacer, que debía haberlas hecho cuando tenía 20, 25, Te ¿no? duele ya la espalda, te duele las piernas. Bueno, esa no era por ese lado.
Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Eclesiastés 3 dice que todo tiene un tiempo, y también el mismo Eclesiastés, hablando de este tema de los tiempos, también en Eclesiastés 7:10, mira el consejo que da Salomón, dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de eso preguntarías con sabiduría. ¿Has visto que hay gente que dice, ay, es que los tiempos pasados fueron mejores? No, no es que hayan sido mejores. O sea, porque si uno se va, mire, a tiempo atrás, yo creo que a la gente que es de raza negra no le gustaría volver a vivir esos tiempos de esclavitud y todo ese asunto que se vivía, ¿cierto? No, ya hemos avanzado mucho. Entonces, no es que los tiempos pasados sean mejores. Si uno le pregunta, por ejemplo, a un joven ahora, vea, es que los tiempos pasados eran mejores porque no había internet, no había nada, uno jugaba en la calle pelota, entonces decían, los muchachos de ahora dirían, ¿cómo que no hay internet? No, jamás. Entonces para ellos no, para ellos no serían buenos. Entonces... Sino que no se disfrutó, ¿no? Exacto, entonces, ¿sabes cuál? Y por eso es que dice ahí que si uno se atreve a decir que todos los tiempos pasados fueron mejores o preguntarse por qué los tiempos pasados eran mejores, nadie con sabiduría preguntaría eso, mire, porque dice Eclesiastés 3:11, dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, todos los tiempos Dios los hizo perfectos, todos los tiempos fueron buenos en su tiempo, mire. Nosotros somos una generación privilegiada porque a nosotros nos tocó toda esa evolución de la tecnología y vivimos la época de las cartas, de los telegramas, no había internet, aquí en Costa Rica había que inscribirse para tener un celular y a los 3 años le llegaba uno de pronto, sí, ya casi le llega. Ahora no, ahora usted va a una tienda y compra un celular. Entonces, son tiempos, miren, que hay que identificarlos para poder vivirlo. Entonces, Eclesiastés lo que dice es, para todo hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para alegrarse, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para nacer, mire, hay un tiempo para morir. Lo importante es que usted identifique los tiempos para que los pueda disfrutar y usted sepa identificar que para todo hay un tiempo y hay cosas para las cuales ya no hay tiempo. Entonces, por ejemplo, hay hombres que están llorando en este momento por una familia, pero no tuvo el tiempo de valorarla, pastor. Hay esos tiempos que usted debería haber gozado su familia o de trabajos. Usted abandonó su trabajo, ¿ahora qué vas a llorar? Hay mucha gente, mire, que vive de lo que pudiera haber sido y no fue, ¿no? Es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera hecho... No, ya eso ya no, o sea... al mejor estilo de Dios cuando regañó a Samuel, ¿te acuerdas? Que Samuel llorando por Saúl y Dios le dijo a Samuel, pero ¿por qué lloras por Saúl si ya hay otro rey? O sea, rey muerto, rey puesto. Bueno, así no dijo Dios tampoco, ¿no? Pero hay un dicho que dice así, entonces hay un dicho que dice que no hace falta el que se fue, hace falta el que ha de venir o el que tiene que llegar, ¿no? Entonces hay cosas que pasan y hay que dejarlas pasar. Sí, hay que darle entonces, vuelta a la página. Pero bueno, eso nos enseña el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo, ¿no? También el libro de Eclesiastés, mire, nos enseña en el capítulo 3, verso 15, cuando dice que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó, nos habla de la restauración como tal, ¿no? Aquello que fue ya es. Así es. O sea, el pasado está escrito y nadie lo va a borrar, ¿no? Así es. Y lo que ha de ser fue ya, o sea, lo que Dios tiene para cada uno, para cada persona que decida poner su vida en las manos de Dios, ya Dios tiene establecido cuál es el camino, cuál es la ruta, qué es lo que hay que hacer, cuál es el destino final, cómo Dios quiere que esas personas caminen. Eso ya está establecido, o sea, ya no hay nada que inventar. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de que caminante no hay camino, que se hace camino al andar? No, en las cosas de Dios sí hay camino, lo que hay que ponerse es a caminar. Y después dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, Dios conoce nuestro pasado, mire, Dios conoce nuestro futuro también, y Él sabe lo que nosotros podemos llegar a hacer de la mano de Él. Y digo yo que Él sabe, ¿por qué? Porque al final es una decisión personal. Dios quiere restaurarle a usted, quiere restaurarle, si es que usted confía en el poder restaurador de Dios, porque hay gente que tampoco confía en que Dios pueda hacerlo, al mejor estilo del pueblo de Israel, que vio que Dios abrió el mar en dos, y más adelante decían, ¿y será que Dios nos puede llevar a la tierra prometida después de esa demostración de poder tan tremenda? Entonces, acuérdese ya, aquello que fue ya es, todos tenemos un pasado, hay que lidiar con él, no deje que el pasado lo maneje a usted, maneje usted su pasado y véanlo como simplemente una senda antigua que usted ya recorrió, donde hay cosas buenas que rescatar, pero hay otras cosas, casi que la mayoría, que desechar, ¿no? Y recuerde, solo Dios puede restaurar. El ser humano, mire, desde la época de Adán y Eva ha tratado de restaurarse solo, ¿ah? Pero no pueden. Solo Dios es el único que restaura como tal, ¿no? Y hay básicamente. sacrificios, pastor, en la restauración. Correcto. Hay dolor,
como dice uno, esa angustia y todo, pero el Señor... Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. Vale la pena ponerse en las manos de Dios y entrar en ese proceso de restauración. Entonces, mira que también nos habla Eclesiastés de restauración. ¿Y sabes también de qué nos habla Eclesiastés? Mira, en el capítulo 4, cuando la motivación que uno debería tener para cuando uno hace las cosas. Mira, Eclesiastés 4:7 dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Acuérdate que ya cuando hablamos debajo del sol es lo que uno hace. Dice, está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. Todo esto es vanidad y duro trabajo. Mira lo que habla el libro de Eclesiastés, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no conocemos? Mire que trabaja y trabaja. Estoy trabajando hasta los domingos. Y no tienen un hijo, no tienen una familia. Entonces, ¿para quién trabajan? Sí. O sea, ahora se dirá, pastor, entonces me está diciendo que me retire. No, pero búsquele sentido a la vida, búsquele la motivación de que algo lo motive a usted a hacer las cosas que está haciendo. Comparta, ¿no? O sea, ahora dirá, pastor, pero yo estoy solo y quiero vivir solo. Está bien, pero siempre hay alguien con necesidades. Si usted no tiene familia, haga algo por alguien, ¿no? Que el esfuerzo que usted tiene valga la pena. Mire lo que dice Salomón ahí en Eclesiastés. Que por ejemplo cuando uno se muera, alguien lo recuerde a uno, mire. Lo recuerda y dice, ay, mira, yo me acuerdo de esta señora o de este señor. Entonces, alguien debería motivar lo que hagamos, alguien, ¿no? O sea, tiene que haber, hay mucha gente que tiene muchas... Es importante que lo motive el No, Señor y hay mucha a gente uno. que tiene su modo, mire, tiene sus recursos, Sí. y hay familia, hay gente que son familiares o algo que andan pasando adversidades, necesidades. Ayúdelos, o sea, si está en sus manos ayudar, ayude, siempre hay algo con qué, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, de eso habla el libro de Eclesiastés también. También el libro de Eclesiastés nos habla, mire, de la importancia de estar acompañados, ¿eh? En Eclesiastés 4:9 dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará al compañero, pero hay del solo, dice, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Mire la importancia. Dios, acuérdese, Dios nos ha hecho a nosotros como seres, ¿qué cosa? Relacionales. Sí. O sea, nosotros tenemos esa necesidad de relacionarnos con los demás, mire. O sea, no nos ha hecho para que ande cada uno por su lado, porque el Señor nos ha segregado de este sistema, de este mundo, para ser congregados en Él. Por eso, de ahí donde viene la palabra congregación. Una congregación es un grupo de personas que han sido segregados del mundo y han sido congregados en Cristo por medio de un nuevo nacimiento, un arrepentimiento genuino, ¿me entiende? Por eso es que es importante congregarse como tal. Entonces, esto de la soledad, mire, que tiene que ver como andar por allá, es todo un tema también, ¿no? O sea, alguna vez hicimos una prédica ahí, tenemos una prédica que se llama La soledad es mala consejera. O sea, siempre no caiga en esos momentos de soledad, digámoslo, aunque obviamente queremos hacer una salvedad de que cuando uno es hijo de Dios, mire, y uno tiene una relación con Dios, uno nunca está solo. No. Más bien uno está en privacidad con Dios. Pero hablemos de esa soledad que es el tener personas en las que uno se pueda apoyar, porque acuérdate que como somos seres relacionales, siempre tenemos esa necesidad de relacionarnos con alguien. Entonces, hay gente, mire, que no tiene personas alrededor y entran en momentos de crisis y toman decisiones. No tome decisiones en momentos de crisis, no se deje atrapar por esos momentos de soledad, ¿no? Busque siempre una consejería de alguien, un buen amigo, un hermano de la fe, un pastor, sus padres, no sé, alguien que usted sienta que lo ama. Sí, que lo estima. Que lo estima, porque una persona que te ama, una persona que te estima... ¿Te va a hacer daño? No, pues uno tenderíamos a pensar, aunque de todo se ve en esta vida, mire, pero si te ama de verdad, nunca te va a hacer daño, ¿no? Entonces, y alguien podría estar diciendo, me parece estar alguien levantando la mano ahí, que no lo veo, para decir, pastor, pero es que a mí me parece que es mejor estar solo que mal acompañado. Y bueno, sí es cierto, pero hay algo mejor que eso, mire. ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Hay gente que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Digo, sí, es cierto, pero hay algo mejor que eso, estar bien acompañado. Eso es lo mejor, estar bien acompañado. ¿Y de quién depende que uno esté bien acompañado, mire? De una buena decisión. De uno mismo, de que uno sea selectivo con la gente que se rodea, ¿cierto que sí? No abra su corazón a cualquiera, sea selectivo, sea selectiva cuando usted habla algo, comente algo, pida un consejo, no se lo pida a cualquiera, ¿no? Porque hay gente que le pide consejos, mire, a gente que está peor que ellos. ¿Qué consejo le puede dar a uno alguien que está peor que uno, mire? Sí, No, nada que ver. Nada edificante. Eso nos enseña el libro de Eclesiastés. Mejor son dos que uno, porque si uno cae, el compañero lo levanta, ¿no? Básicamente. Entonces, a lo mejor usted podrá decir,
pastor, pues yo no tengo ese problema, yo tengo gente, me rodeo de gente buena y tengo gente, bueno, puede que usted no tenga ese problema, pero esté atento alrededor suyo, porque pueden haber otras personas muy cerca de usted que tengan ese problema, ¿no? Y tal vez usted no sea el que necesite esa compañía, pero sí la pueda brindar a alguien, Recuerde que el mismo Salomón escribió en el libro de Proverbios, en todo tiempo ama el amigo, mire, y es como un hermano en tiempo de angustia. Sí. Entonces seamos buenos amigos. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, qué bueno es eso, mire, pero para eso, ¿sabes qué se necesita para eso? Mucha paciencia, ¿no? Sí. Ser pacientes los unos con los otros, y la misma palabra dice, soportándoos los unos a los otros. Hay gente, si usted no tiene paciencia para ser un buen amigo, para ser ese hombro en el que alguien se puede apoyar, difícilmente usted podrá dar ese soporte que la gente quiere. Pero todo eso nos enseña el libro de Eclesiastés como tal, ¿no? Ahora, sigamos con este recorrido que está como interesante, ¿no? Un Mire, recorrido. Eclesiastés 5 también nos habla de algo que es bien importante. Dice la palabra en Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tu mano. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Salomón ahí? Piense muy bien cuando usted prometa algo, si lo puede cumplir o no. Sí. A veces es mejor decir que no, pastor. Y no comprometerse, ¿cierto? ¿No? Que quedar mal, ¿no? ¿Para sí, qué? Sí, da vergüenza quedar Ahora, mal. ¿por qué Salomón nos enseña eso? Porque eso es parte de la vida diaria. Mire, ¿cuánta gente no conocemos que prometen y sí, pastor? Y bueno, pensando en uno, pues, pero en todo, ¿no? Entonces, ¿y sabe cuál es el problema cuando usted promete y no cumple? Que usted va perdiendo credibilidad. Así su testimonio va cambiando. Entonces ya usted agarra una fama de que dice, no hombre, ni para qué, ni le crean a ese, ¿no? Ni nada. Mentiroso. Entonces eso, acuerde que a uno lo que le da autoridad es la imagen, ¿no? Entonces usted pierde autoridad. Entonces cuando usted diga algo nadie lo va a tomar en serio. ¿Por qué? Porque como nunca cumple, entonces Santiago dice que tú sí sea o sí. Y tú no sea y un tú no. no sea o no. Entonces, Ajá. y te acuerdas que el libro de Santiago habla de que dejen de estar jurando y que por la tierra y que juren, no, más bien sean personas de palabra, Sí. porque cuando uno tiene que estar jurando hasta por el nido de la perra, mire, Sí, te juro. y juro por mi madre, perro, y juro por mis madre. hijos, y juro por mi esposa, y juro por lo que sea, cuando uno tiene que estar jurando es Tiene porque credibilidad. nadie le cree a uno nada. Nada. Pero bueno, entonces es ahí lo importante de eso. Entonces nos habla el libro de Eclesiastés también. Más adelante el libro de Eclesiastés, mira lo que nos enseña, mire, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto que escribe Salomón aquí, que dice que mejor es la buena fama que el buen ungüento, hay un dicho popular con eso, mire, que Sí. dice, cría fama, Y acuéstate, échate a dormir. cría fama y échate a dormir, ¿no? Échate a Entonces, qué importante es tener un buen testimonio. Sí, exacto. Lo que hablamos ahorita. Porque de pronto te pueden decir, ve, es que esta señora dice, yo no creo, yo la conozco y no creo lo que están diciendo, ¿sí me entiende? Porque usted ya tiene un crédito, ya tiene un testimonio. Eso es como cuando uno le vienen a decir Ajá. a decir algo de alguien, De que alguien. uno conoce por su Claro, testimonio. por Entonces uno sus dice, obras, no, eso... No, eso creo ni me- que lo ni- entendiste ni mal. me venga a decir eso porque yo a esa persona la conozco, Así sé es. cómo actúa. Porque cuando uno conoce a las personas, mire, Claro, uno conoces entiende su obra, ¿no? obra, sí. Cuando uno conoce a las personas, uno sabe cómo las Su personas actuar, actúan. exacto. Cómo Entonces, claro, reacciona. le dicen, es que tal persona hizo esto. Le digo, no, Dice, no te no, creo, no. no te creo. Entonces, qué importante es un buen testimonio, Así una buena conciencia. Acuerde que no hay una mejor almohada que una buena conciencia, ¿no? Uno poder dormir tranquilo, como dice que uno se acuesta y no hay nada que lo espante, ¿no? Como tal, ¿no? Hay gente que no puede dormir, entonces, Sí. si usted es de esas personas Es que no duro, puede es dormir, duro, es duro. examine su conciencia, Sí. porque que algo raro está por ahí, porque la mejor almohada que uno puede tener es una buena conciencia Sí, porque no basada en un buen testimonio, una buena imagen. No mire cómo está. descansa el cerebro, no descansa el cuerpo, qué duro. Así está, ¿no? Entonces, ahí seguimos en el libro de Eclesiastés, ahí vamos. Eclesiastés 7:14 era lo que hablábamos ahora, que dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad, mire, considera, ¿no? Entonces, cuando dice considerar o meditar, Sí. recuerde que meditar es cuando uno piensa
o considera un asunto con atención o detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, meditar, ¿no? formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Eso es meditar, ¿no? Meditar. Por eso es que nos dicen, medita en la palabra. Sí, o sea, haz un alto, porque a veces estamos tan acelerados, como dice usted, no tome decisiones a presión. Bueno, espera. Puede que ya mañana ya vea la solución. Ya, espera un ratito. Entonces, todo eso nos enseña el libro de Eclesiastés. Obviamente, estamos hablando de las vivencias de Salomón cuando él dice, vea, hay momentos en que uno va a estar bien, miren, Sí, entonces gócese. es que sí. Pero hay momentos no vamos a decir que Es que uno va a estar mal. acelerados, queremos las cosas para allá. Sí, no vamos a decir que hay momentos en que uno está mal, porque acuérdense que lo que dice la palabra, que No, para los que amamos al Señor, todo nos ayuda todas bien. las cosas nos ayudan a bien. O sea, no hay cosas malas. Nos ayudan sino al carácter, al temperamento, a todo. Sino que hay momentos de adversidad, eso sí los hay. Claro. Entonces, en el día de la adversidad, medite, analice, Y si piense. tiene que llorar, ¿no? llore un rato, Sí, sí, sí. ajá. Pero nunca cometa el error de levantar su mirada en contra de Dios. En contra de tal, Dios ¿no? jamás. Entonces, la adversidad llega, mire, en cualquier momento. Todos los que siempre nos están estamos escuchando. así, ¿no? estamos Nosotros estamos aquí. expuestos a la adversidad. O sea, Claro. nadie dijo que iba a ser fácil, ni Somos mucho seres menos. humanos, tenemos una mente finita, a veces no entendemos las cosas, hacemos tanta tontera, pastor. Sí, Ajá. pero ¿sabes cuál es el problema? Que hacemos muchas tonteras y muchas veces hay gente que no las reconoce. Ajá. Y peor aún, no asume la responsabilidad. Entonces prefiere echarle la culpa a los demás. O a Dios. Eso, mire, es un comportamiento del ser humano de siempre. ¿Ah? Sí, sí. Acuérdate que Adán le echó la culpa a Eva, ¿no? Bueno, le echó la culpa a Dios porque le dijo, no, la mujer que tú me diste me hizo pecar. Y Eva dijo, no, esa serpiente. Y la serpiente, como no tenía manos, pues no pudo señalar a nadie, entonces tuvo que tragar la culpa. Eso no está en la Biblia, ¿no? Entonces siempre hay esa tendencia de echarle la culpa a los demás. Y entonces cuando la adversidad llegue, porque mire, qué fácil es darle gracias a Dios y ser agradecido en el momento de la bonanza. En la ¿Cierto? abundancia, sí. Pero en la angustia, en la adversidad es donde se mide Qué la duro. naturaleza del verdadero cristiano, ¿no? Dice la palabra en Proverbios 19:3 que la insensatez del hombre, mire, tuerce su camino Sí, y su corazón se levanta contra Dios. Entonces no cometa ese error, ¿no? Sí, a Asuma su veces responsabilidad. Hay que estar calladito, ¿no, pastor? A veces callemos, o sea, no levantemos nuestra voz ni contra la persona y lo peor contra Dios. Sí, y el tema, mire, es que estos tiempos que vivimos tan acelerados como vos decís, Sí. pues no ayudan, ¿no? O sea, nosotros... No. Y además vivimos en una sociedad que se caracteriza por el descontento. Sí, el consumismo La gente no está también, contenta, nada. ¿no? Uno tiene un trabajo y ya la gente quiere buscar uno Otro mejor. mejor. Que no es que esté mal, Sí. pero es que, mire, a veces hay gente que consigue un trabajo y ni siquiera llevan Ni lo ahí. disfruta. Ni lo disfrutan y ya andan en otra cosa. Tienen un carro y ya quieren uno mejor. Y tienen un teléfono. Mira, eso de los teléfonos es una locura, ¿no? Eso, Sí, pero y bueno. supuestamente dice que tienen duración de 2 años, entonces están en ese proceso de cada Pero el momento. problema del descontento, que como estamos en una sociedad que se mantiene descontenta, nunca están contentos con nada. El tema del descontento, mire, es que cuando una persona está descontenta, de ahí trasciende a quejarse, ¿no? Entonces comienza a quejarse, Hay de la duda. queja viene el enfado, la amargura, y ya puedes terminar hasta odiando a alguien o todo eso, ¿no? Entonces, esta vida tan apresurada que nosotros llevamos, pues a veces nos hace sumergirnos tanto, mire, en los compromisos, en las cosas que tenemos que hacer, y nos olvidamos de dónde realmente viene nuestro socorro, nuestro sustento, Ay, ¿no? socorro viene Jehová. O sea, hay que elevar la mirada a los montes, A de los dónde vendrá nuestro montes, ¿de socorro, ¿no? dónde Entonces, vendrá? y eso no es de extrañar, porque pues la naturaleza del ser humano no es ser agradecido, mire, el No. ser humano no es agradecido, más bien el ser humano es mal agradecido por Malagradecido, naturaleza, sí. ¿no? Uno tiene que aprender dentro de toda esa transformación, de esa restauración, de que el Señor nos hace copartícipes de Sí. su naturaleza, y entre ellas está el ser agradecidos, de que nosotros podamos aprender a ser agradecidos. mire. Valorar cada momento, cada decisión, valorarla. Y algo que el Señor mismo lo decía, ¿no? Cuando Él decía al pueblo, vea, acuérdense de no olvidarse de dónde lo saqué. Algo que le sirve a uno mucho para ser agradecido es que uno siempre tenga presente de dónde el Señor lo ha sacado. Sí. ¿Dónde estábamos Sí, antes de ¿dónde conocer al Señor? estábamos? mire? Sí. Y eso le puede ayudar a uno, ¿no? Pero bueno, sigamos con el libro de Eclesiastés. Vamos a hacer una más y pasamos a los saludos para que después terminemos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, mira lo que dice el libro de Eclesiastés 9:4. Mira, dice, aún hay esperanza. para todo aquel. ¿Quiere leerlo? Eclesiastés Ok. 9, del 4 al 6. Ajá. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir,
pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia beneficiaron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mira qué tremendo esos 3 versículos. Ahí hay como 3 mensajes ahí, 3 enseñanzas, pero tremendas, ¿no? Que es mejor perro Primero que todo, por eso que dice que mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Esperanza, el último que se pierde. ¿no? Así es. Y entonces habla de 2 animales tremendos, habla del león y el perro. El perro. Bueno, obviamente no les voy a decir a ustedes que si saben que es un león, ¿no? Todos hemos visto lo que es un león y las honrosas características que tiene un león, ¿no? Sí. De hecho, da la magnificencia lo que es un león. Mira que a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el león de la tribu de Jehová. De Judá. Pero también, Emilia, inclusive el enemigo es tan feroz que se le compara con un león, que anda como un león rugiente, para que la gente dimensione el potencial que hay. Entonces el león es un animal demasiado majestuoso como tal, y en comparación lo ponen con el perro, que el perro en esos tiempos no era como ahora, ¿no? Los perros eran considerados los animales más despreciables y antisociales que había, ¿no? Por eso es que los judíos, ¿sabes cómo le decían los judíos a los gentiles? Los perrillos. Le decían perrillos, perros, ¿no? Pero era con una especie de menosprecio como tal, porque en los perros no había ningún tipo de honra ni de renombre, independiente de la raza que fueran, ¿no? Sí. El perro era un perro, ¿no? Entonces, por eso vemos varios pasajes donde a la gente despreciable se le compara con un perro como tal. Y por ejemplo en 2 Samuel 16:9 dice la palabra: entonces Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Así imagínate, era como para una expresión de desprecio total, ¿no? Entonces, en línea a esto que les he dicho de la majestuosidad de un león y de lo despreciable que era un perro, pues no hay ningún punto de comparación, mire, ¿cierto que no? Nada. Pero ¿qué dice la sabiduría de Salomón? Dice, sí, el león puede ser muy majestuoso y el perro muy despreciable, pero es mejor un perro vivo que un león muerto, ¿no? Es mejor un perro vivo que un león muerto. Entonces, ¿qué enseñanza tiene eso para nosotros? Es una oportunidad todavía que te está dando el Señor. Si usted está vivo, así es. Aproveche que está vivo, ¿no? Aproveche. No se menosprecie. Hay mucha gente que ya no está, pastor, ya muerto en un hospital o ya no están aquí. ¿Y qué dice Salomón ahí de los muertos? Dicen, los muertos nada saben. No huelen. No tienen paga, su memoria es puesta en el olvido. Sí. O sea, su amor y su odio ya fenecieron, mire, si usted, una persona que odiaba, si se murió, ya hasta ahí llegó el odio, pues ya hasta ahí cesó, ya no hay nada más. Perdone, ya no está. Sí, y dice ahí, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, ya. Eso que se hace debajo del sol, mire, ¿para quién es? Para los vivos, ¿no? Para los vivos. O sea, independiente de que usted se sienta el más despreciado del mundo, aproveche que usted está vivo. ¿Por qué? Porque es mejor un perro vivo que un león muerto. Entonces no hay ningún tipo de comparación ahí, ¿no? Vamos a ir a unos mensajes para que sigamos con estos consejos. Todo eso que estamos haciendo, este recorrido, son vivencias de Salomón. O sea, él nos está relatando lo que él vivió, lo que tuvo que ver con su sabiduría, los tiempos, lo que él experimentó. Y nos faltan todavía más. Apenas vamos en el capítulo 7, en el 9, ya acabamos de leerlo del perro y el león, pero vamos a leer unos mensajes para evacuar esa parte. Ok. Está Katia, pastora, ahí en sintonía desde Cartago con su esposo Miguelito. Un abrazo a la distancia, Katia. Marisol Obando está en Cartago también. Buenas noches, pastores. Dios los bendiga. Mil gracias por todo. Y ahí nos está ella mandando un abrazo. Janet Valencia, buenas noches, buenas a todos. Ella está en San José. Un abrazo, Janet, y para su nieta y su hija. Alberto, Cecilia y Elizabeth están allí conectaditos. Buenas noches, pastores, bendiciones. Aquí estamos en sintonía desde San Blas. Un abrazo. San Blas queda en Cartago. Aquí está David González, está en Desamparados, está en sintonía. Un abrazo, David. Karencita también está ahí en sintonía. Buenas noches a todos. Familia Artavia Aguilar, ellos están en Ipis de Guadalupe, creo que se llama. Denis Sánchez, aquí conectado desde Tampa, Florida. Gran abrazo, pastores, a todos. Efesios 4:23, Dios poderoso nos los bendiga. Gracias, Denis. Leo está allí.
Saludos, pastores, desde Coronado. Les enviamos saludos, estamos aquí en sintonía, muy agradecidos por sus enseñanzas siempre y muy agradecidos también por la prédica de hoy y la actividad tan linda que tuvimos. Así es, todo es por el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a todas esas chicas, todas esas madres, abuelas. Alexander está ahí, buenas noches, pastores desde San Blas, Cartago, saludos, un abrazo para Cindy y tus hijos. Priscila López, hola chica, dice qué linda la actividad del Día de las Madres, saludos pastores a mi papá y a Mari también. Buenas noches, bendiciones, Rosita está ahí, les desea, ella está en San José. Pablo Muro, desde Florida está Pablito, un abrazo, saludos a los pastores de Costa Rica, dice de costa a costa, muchas bendiciones para ustedes y para la congregación desde Miami, Florida. Saludos a tu familia, Pablo, un abrazo. Marco López está ahí, saludos, él está en, ¿dónde está Marquitos López? Tres Ríos, Dios los bendiga, cuide siempre. Ahí está Silvia Brenes, también estuvo ahí en la iglesia. Buenas noches, bendiciones para todos, reportando sintonía desde Tara de Cartago. Bendiciones, buen provecho. Aquí también está Cindy Obando, bendiciones pastores, un abrazo y muy agradecida por la actividad de hoy. Disfrutamos muchísimo, los quiero mucho. Gracias Cindy, lo mismo. Aquí también está Remodelaciones Zamora, que él está en Heredia, un abrazo. Él manda un versículo ahí, pero no sé, ese es de honra a tu padre y a tu madre, tal vez quería decir algo. Oscar también está ahí, él está en los lotes de Heredia. Y está Mari Macís, ella está también en Entre Ríos, reportando sintonía. Un abrazo a todos, ahí estaría. También está Maribella, que también está en California. Ahí está también Irma Macís, también está en Cartago, pastor. Un saludo para todos ellos, bueno, Pamela, Maylin, así es. Gigi, Gustavo, Linda, bueno, a todos un ellos, abrazo para ustedes, un abrazo. Estamos hablando hoy bueno, haciendo un recorrido por el libro de Eclesiastés. Así es. Porque queríamos llegar a una conclusión que llegó Salomón, mire, de que en esta vida, a la larga, todo es vanidad, ¿no? Sí. Vanidad de vanidades, como dice él. Les estaba contando que Salomón, pues obviamente algo pasajero. Es una persona que llegó a esa conclusión no porque se lo contaron, sino porque él lo vivió, o sea, experimentó todo lo que cualquier persona podría experimentar, riquezas, sabiduría, tantas cosas, ¿no? Entonces él trata de plasmarlas ahí en lo que él vivió debajo del sol, ¿no? Y estamos haciendo una extracción de los principales consejos, ¿no? Aunque son muchos, léase todo el libro de Eclesiastés, y él habla de eso, básicamente la vanidad de las vanidades, la importancia de identificar los tiempos. El tiempo de Dios es perfecto, no es que los tiempos pasados fueron mejores, no, Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Habla de esa posibilidad, esa oportunidad que Dios nos da de ser restaurados, obviamente puesta nuestra vida en las manos de Él, lidiando con nuestro pasado, forjando un mejor futuro por medio de decisiones que tomemos en el presente como tal, ¿no? También nos habla, obviamente, de la importancia de que hayan cosas que nos motiven, mire, que si trabajamos, que lo hagamos por algo, ¿no? Algo que realmente nos motive, el compartir como tal. Como familia. La importancia de tener compañía, rodearse de gente valiosa. Buena. Ser selectivos como tal, ¿no? De cumplir lo que uno promete, de establecer un buen testimonio, de tener una buena imagen como tal, de gozarse en medio de la abundancia, pero también uno considerar y reflexionar en medio de la adversidad como tal. Entonces, también, y lo último que leímos del perro y el león, ¿no? O sea, que majestuosidad del león y el perro siendo un animal despreciable, pero es mejor un perro vivo. ¿Por qué? Porque está vivo. Sí. Si el león está muerto no sirve para nada. Todavía ¿no? tenés Entonces, oportunidad de hacer algo vida, bueno. Hay esperanza. Hay esperanza. Entonces por ahí íbamos, ¿no? Y íbamos ya por allá por el capítulo 10 de Eclesiastés. 10, y son 12. Y dice Eclesiastés 10:1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Mire, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces eso también lo escribió Salomón. Entonces, una breve reseña para que entendamos esto del perfume y todo eso. Y de las moscas. Bueno, ustedes saben que David, que era el papá de Salomón, él bueno, si no lo saben se lo cuento, él deseaba construir el templo de Jehová, pero Dios no se lo permitió. Mire, ¿por qué? Pues porque en las manos de David había mucha sangre, había mucha sangre derramada. Y entonces obviamente le dio ese privilegio a Salomón, que no fue el único privilegio, ¿no? Salomón tuvo la posibilidad de escribir casi la mayor parte de los proverbios, el libro de Cantar, el libro de Eclesiastés,
y fue precisamente el encargado de levantar el templo de Dios. Un templo precioso, hermoso, mire. hermoso. Hermoso ese templo, con oro, plata, mármol, Así la mejor es. madera. Ese templo tenía Acacia, madera recámaras o cuartos Sí. que servían para diferentes funciones. Bueno, ahí estaban, por ejemplo, la cámara de los sacerdotes, la cámara del agua, la cámara de sal, Sí. de los primogénitos, del vino, para la leña, las cámaras de aceite para el alumbrado del incienso, pero también ahí estaba la cámara de los perfumes, De los perfumes. donde trabajaba Era el como una perfumista. bodega. Sí, era como una bodega. El perfumero era el que hacía, el que preparaba, el que componía los ungüentos, que eran muy usados, que eran Sí. especies de inciensos y todo eso. Entonces, Para- mire, este perfumero, que hacía el perfume, obviamente, había un peligro tremendo para él. Y Sí. que cualquiera podría menospreciarlo como tal, ¿no? Por lo pequeño. Por eso es que uno no hay enemigo pequeño, téngalo por ahí presente. Así es. Porque ¿sabes cuál era el No enemigo de él? minimice, Las exacto. moscas muertas. Sí. O sea, que no se le parara una mosca en el perfume y porque ellas se mueren ahí al quedar ahí Claro. pegadas. Es que eso Porque es- esas moscas muertas pues echaban a perder cantidad de perfumes Es como que yo tal. creo que también eran como néctares, ¿no, pastor? Debe ser que dulce también esos perfumes atraían esos animales. Sí, claro, las moscas Sí. siempre son muy atraídas hacia los aromas y todo Ajá, eso. lo Pero bueno, dulce. aquí lo importante es ver cuál es el significado de lo que está diciendo Sí. Salomón ahí. Eso. Las moscas muertas, así como hacen heder el perfume del perfumista, Lo echan a perder. también las pequeñas locuras hacen hacen echar abajo toda la vida, mire, lo que haya Sí. construido alguien que sea contado como sabio y honorable. Entonces esto de las moscas muertas, Es como, pues, perdón, pastor, se puede imaginar usted que tenga un buen caldo, una buena olla de, ¿cómo se dice aquí? Olla carne. carne. Y le caiga una mosca, tiene que botar usted todo el caldo. pues sí, echa Sí, a perder todo, ¿no? Todo. echa a Imagina que una perder. mosca es pequeñita y muerta peor, pero aún así causa daño. Pero esas moscas muertas, miren, son realmente, así como dañan el perfume, son todas esas cosas que pueden dañar nuestra imagen, nuestra reputación como tal. Porque no es un secreto que cuando se habla del perfume, dice que hoy leíamos en la mañana en la iglesia que el Señor, nosotros somos ese recipiente donde el Señor da a conocer el olor de Sí. su conocimiento, ¿no? Sí. Entonces Una fragancia, esa nosotros somos los fragancia. encargados de eso, mire, de Ajá. llevar ese perfume del Señor como tal. Y bueno, obviamente cuando habla de las locuras, pues son esas malas decisiones que uno toma en momentos muchas veces de Ajá. crisis o lo que Pablo le decía a Timoteo, huye de esas pasiones juveniles. Ujú. Porque a veces esas pasiones juveniles, No te cuando llevan a gente nada. que no identifica sus tiempos, mire, y quieren hacer chiquilladas, Ujú. entonces hacen esas pasiones juveniles, cometen pequeñas locuras que echan a perder grandes viñedos, Así las es. pequeñas zorras, ¿no? Sí. ¿Cuántos matrimonios de años no se han caído por pequeñas locuras, mire? Sí, que minimiza, no fue un error, fue ¿Cuántos un... ministerios se han Ajá. caído por pequeñas locuras, Ujú. ¿no? Moisés mismo lo podría decir, una pequeña locura que cometió y al final eso le impidió entrar en la tierra prometida, ¿no? Sí. Entonces, si usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor, déjeme decirle que usted es una persona que es contada como sabio y honorable. Es una decisión sabia que usted ha tomado y su vida, si la pone en las manos del Señor y permite que Él le restaure, su vida es honorable como tal. Usted ya recupera esa dignidad perdida como tal, pero tiene que cuidarse. Por eso Pablo le decía a la iglesia, ¿sabes qué les decía? Hey, ¿ustedes están bien? Cuídense de no caer. De no caer. ¿Por qué? Porque una pequeña locura te puede Te hacer echa a perder caer, ¿no? todo. Entonces, ese es el consejo que da Salomón ahí. Pero también hay consejos para los jóvenes. Mire, en Ah, Eclesiastés sí. 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son vanidad, Entonces, es pasajero algo. A los jóvenes que nos están escuchando, bueno, Así todos somos es, jóvenes, mire, todos. porque como Tenemos un ¿sabes niño qué? dentro. Porque Pablo decía, no, a mí lo que se me está desgastando es por fuera, pero yo por Por dentro soy un chiquillo. Entonces, alégrate, joven, en tu juventud. Y después dice también en el 12:1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que, ¿qué, mire? Antes que vengan los días malos. Malos. Y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿no? Contentamiento. Este sistema, mire, en el que nosotros vivimos, pues está devorando la juventud como Así tal, es, ¿no? qué Entonces, duro, qué duro. consejo para los jóvenes es, antes que vengan los días malos, o sea, acuérdate de tu Señor, acuérdate de tu Dios, del Creador, Sí. básicamente. No deje, como dice Teme. uno, popularmente uno diría, no espere a que esté pateando balde, ¿no? O sea, tome decisiones ahora que las puede tomar
Porque mire, la Que hay juventud... tiempo, que todavía hay tiempo. Bueno, obviamente los jóvenes no es que se acuerden mucho de su creador, ¿no? Porque pues con Sí, estas juventudes no que le están... temen, no le temen al Señor. Estas generaciones de ahora, y sobre todo con Han el sacado. cristianismo que se da ahora, Sí. un cristianismo vano, un cristianismo vacío, un cristianismo errado realmente, que más que formación es entretenimiento como tal, o la gente tiene un concepto muy errado de lo que es las iglesias, ¿no? Sí, Un lugar para ir a entretenerse, para ir una a socializar. mañana y volver y sale lo mismo. Sí. ¿O sabes qué piensan también muchos muchachos? Para ir a buscar pareja, ¿no? Para ir a No, buscar. la iglesia no es para eso como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Dice la palabra en Isaías 40:28, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, miren, los muchachos se fatigan y se cansan, Sí. los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jóvenes, Así o sea, es normal obviamente que se fatiguen, se cansen, Así se aburran es, de se las aburran cosas de Dios, sí, pero vale la pena. Acuérdense que los que esperan Recapaciten. en Jehová, o por ejemplo el consejo que le daba Pablo a Timoteo, que era un joven, ¿no? un joven. Decía, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Así es. sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, joven, Sí. ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? Así es. Entonces, mire, para ir cerrando ya todo esto, que llegamos al final, El 12, recuerde, Salomón... el resumen. Salomón, bueno, el nombre de Salomón, ¿sabes qué significa Salomón? Significa pacífico, escogido por Dios. Exacto. Bueno, obviamente el hombre más sabio que ha existido después de nuestro Señor Jesucristo, pero con toda esta vivencia que nos ha dado, El fin del discurso. básicamente con el pasar del tiempo, él había comenzado, pues básicamente sentía esos vacíos, mire, porque muchas veces las cosas, bueno, no es un secreto que Salomón obviamente cayó en idolatría y se metió con muchas mujeres que no eran del pueblo de Dios, se casó con la hija del faraón de Egipto, se casó con la reina de aquí, de allá, comenzó a levantarles altares, entonces él fue perdiendo esa esencia, mire, y fue sintiendo lo que es ya uno terminar sus últimos días apartado del Señor como tal. Por eso es que él llega a dar esos consejos, ¿no? Y conclusión. todo lo que él vivió, mire, lo llevó a concluir estas cosas con las cuales queremos cerrar esta enseñanza, ¿no? Eso es lo que lo llevó a concluir en Eclesiastés 12:6, cuando Lo él que dice, vivió. antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Antes de eso él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, ¿no? En Todo esta es vida vanidad. todo es vanidad, ¿no? Y más adelante en Eclesiastés 12:3 él dice, el fin de todo discurso, mire, al final es Sí. esto. Todo lo que les he dicho, todo suena muy bonito, pero al final, el fin de todo discurso es esto, teme a Dios, Teme a Dios. guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena Sí. o sea mala. Sí. Entonces, al final, Sale a la luz, ¿no, pastor? el fin de todo discurso, mire, Así ¿cuál es. es? Teme a Dios. Teme a Dios. O sea, y acuerde que el temor a Dios, Temer mire, es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces, y usted no quiere es ser... miedo, no es miedo, sino es el Sí, no, respeto. no es miedo, ¿no? Nada. Básicamente cuando uno dice que tiene temor de Dios, no es que le tenga miedo, sino que Miedo. uno lo considere a Él para Sí, tomar ese sus respeto, decisiones, ¿no? Perder esa compañía, esa armonía con la presencia. No, y que uno lo considere a Él para Ujú. sus decisiones como tal, que usted valore esa relación con Él, que usted camine con Él, que usted afiance su comunión con Él, básicamente, ¿no? Al final, mire, en estos minutos que nos quedan, la confusión siempre ha sido la misma, ¿no? Salomón la expresó ahí, básicamente, pero siempre cuando vino nuestro Señor Jesucristo y se movió entre la gente y entre los fariseos, que eran gente muy conocedora de la palabra, de la como palabra, tal, el sanador. pero siempre existió esa confusión. Mira, por ejemplo, algunos apartados que hay en el libro de Juan, Ajá. Juan capítulo 8, que cuando el Señor vino, obviamente, le decía a la gente, vea, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Lo veíamos hoy en la iglesia, ¿no? Sí. Y entonces ustedes van a conocer mi palabra y la verdad los va a hacer libres.
Cuando él dijo eso, mire, saltaron todos los fariseos, los escribas y todos dijeron, pero ¿cómo que libres? Caso es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo que libres? No nos vengan con ese cuento. Y entonces el Señor le dice, bueno, en verdad les digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Básicamente. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, les decía él a ellos, pero ustedes me quieren matar. ¿Y saben por qué me quieren matar? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Si la palabra de Dios no tiene cabida en el corazón de ustedes que me escuchan, no estoy diciendo que usted diga, es que yo quiero matar al Señor. No, pero usted lo va a traicionar como lo traicionó Judas, y no por 30 monedas de plata, por cualquier tontera, ¿no? Usted no va a amar al Señor si su palabra no tiene cabida en usted. Usted lo va a negar. Usted va a caminar no solamente negándolo, sino en contra de Él como tal. Usted no va a experimentar todo esto que decía Salomón ahora de los consejos que la palabra tiene para usted. ¿Por qué? Porque la palabra no tiene cabida en usted. Entonces, por más que usted se crea que le hayan enseñado que todos somos hijos de Él, porque el Señor le decía a los mismos fariseos, mire, que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces el Señor le decía a ellos, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían, ¿cierto? Harían. ¿Usted qué dice? ¿Que es hijo de Dios? Si usted fuera hijo de Dios, las obras de Dios harían. Pero ¿por qué hace todo lo contrario a lo que Dios quisiera que usted hiciera si usted se dice que es hijo de Dios? ¿Por qué? Porque usted no es hijo de Dios. Es algo que usted le han enseñado por tradición, lo que sea. Acuérdese que para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo. Hay que nacer de nuevo como tal, ¿no? Como tal. Entonces el Señor le decía a mí, a los fariseos, ya por ahí cerrando, les decía, si ustedes realmente si el Padre de ustedes fuera Dios, entonces ustedes me amarían a mí. Pero porque yo de Dios vengo, pero como ustedes no son hijos de Dios, sino que ustedes son hijos del diablo, así se los dijo, entonces ustedes hacen las obras de su padre el diablo como tal, ¿no? Entonces, y por eso les decía yo, por eso ustedes no entienden mi lenguaje, y ustedes no pueden escuchar mi palabra, y al final dice, el que es de Dios, mire, extensivo a todos los que me están oyendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, ¿por qué? Porque ustedes no son de Dios. Así de sencillo es esto. Sí. O sea, las cosas de Dios no es... Es de lógica, pastor. Es de lógica. 1 más 1, mire. Claro, 2. Básicamente es eso, ¿no? Pero bueno, se nos fue el tiempo. Nos engañamos solitos, ¿no, pastor? Se nos fue el tiempo, mire. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Esperamos que estos consejos de Salomón, que vivió tantas cosas y al final dice, vea, si uno hace las cosas sin Dios, usted puede tener lo que quiera. Usted puede tener lo que sea. Pero todo eso va a ser una vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Al final, el final del discurso, ¿cuál es? Tema a Dios. Haga su voluntad. Viva conforme a lo que Él espera. ¿Y sabe por qué, mire, nos conviene? Hasta por conveniencia. Porque solo pensamientos de bien tiene Dios para nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Vamos a darle la oportunidad a las personas que hoy han entendido. Pues que usted, todos esos consejos que le dimos ahorita, pues suena muy bonito, pero para usted es simplemente letra. ¿Por qué? Porque usted vive una vida apartada o apartada de Dios. Pero... es tiempo de salvación, es una decisión personal. Usted decide básicamente si quiere seguir viviendo así o quiere meterse en los caminos del Señor, conocerlo a Él, caminar con Él y que todos estos consejos que están en la palabra sean aplicables a usted y usted sea candidato a disfrutar de las mieles del Evangelio del Señor. Así es. Ahí donde está usted le puede decir, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado clarísimo con esta vivencia de Salomón que todas las cosas que yo pueda decir que tengo y todo eso realmente no me llenan. Son un vacío porque el único que puede llenar ese vacío es una relación contigo, Señor. Hoy lo entendí. Por eso vivo la vida que llevo, Señor. Engañando y siendo engañado, lastimando y siendo lastimado, Señor. Pero no más. Hoy, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda entrar en una verdadera relación contigo, Señor. Te pueda buscar por medio de tu palabra, pueda conocerte, pueda amarte, pueda servirte, Señor. Pueda ser un ejemplo vivo para todos aquellos que me han conocido y puedan ver por medio de mi testimonio de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se nos fue el tiempo, Mili. Así es, un abrazo ahí a Erika que está ahí en Cuatro Esquinas de Tibás. También dice Remodelaciones Zamora que hacer el bien para otros como orar, eso le da también a uno una felicidad. Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga y que esta semana sea de mucha bendición. Próximo domingo, Mili.
próximo domingo. Si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM en Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, Así sino al es. mundo entero. Amén. Hasta entonces.